Vamos a ver las permutaciones. En las permutaciones se utiliza el principio de la multiplicación para hallar fórmulas generales que permitan calcular el número de permutaciones. La permutación es una ordenación que puede ser con y sin repetición de n elementos. N es el total de elementos tomados todos a la vez o parte de ellos cada vez. Entonces, la permutación sin repetición de n elementos tomados todos a la vez la vamos a denotar con una n, superíndice n, que es el total de elementos, permutación, subíndice n, ¿cuántos vamos a tomar? El total, y esto va a ser igual a n factorial. Entonces, he relacionado una permutación con la ordenación. También lo podemos encontrar como esta notación: n, ordenación, n, total de elementos, ordenación, tomando todos a la vez. Un ejemplo: ¿de cuántas formas diferentes se pueden ordenar las letras de la palabra impureza? Impureza tiene 8 letras. Entonces, si vamos a ordenar, digamos en un primer espacio, si ordenamos esta palabra, tiene 8 letras, pues hay la posibilidad de cualquiera de ellas ocupe este lugar. Entonces, si ya seleccionamos una, en la siguiente vamos a ver que ya no son 8, ya serían 7, podrían ser las que quedarían en este lugar. Y en la siguiente, pues si ya aquí se seleccionó una, nos van a quedar solamente 6 letras que podrán ser ocupadas aquí en esta casilla, y así sucesivamente hasta 5, 4, 3, 2, 1, y nos da este resultado que es grande. Entonces sabemos de antemano que n es el total de datos, tenemos 8 letras, o el total de objetos. Decimos que es una permutación donde vamos a tomar todos los elementos, y esto va a ser igual, según la fórmula, tomando todos los elementos a la vez, pues va a ser igual a n factorial, y en este caso n es igual a 8 factorial, y pues nos da este resultado: 40.320 posibilidades. Es muchas, pero sin embargo, pues es el cálculo. Tenemos también la permutación sin repetición de n elementos tomados de r en r. La notación es n, el total de elementos, permutación r, que vamos a estar tomando. Esto es igual a n, el total de elementos, por n-1 por n-2, así sucesivamente hasta n menos r, el número de elementos que tomamos, más 1. O otra fórmula, que es n, permutación r, n, el total de elementos, permutación u ordenación r, ¿cuántos vamos a tomar? Esto va a ser igual a n factorial, el total de elementos, sobre el total de elementos menos r, que son los elementos que vamos a tomar, factorial. Un ejemplo: ¿cuántos números de 2 cifras sin repetición se pueden formar con los dígitos 8, 2, 5, 4, 7? ¿Cuáles son? Entonces vemos que el total de elementos son 5, 8, 2, 5, 4, 7, n es igual a 5. R dice que vamos a hacer números de 2 cifras, vamos a tomar 2 de estos números, entonces es el total 5, permutación 2r es igual a 2. ¿Cuántos vamos a tomar? 2, y esto va a ser igual a 5 factorial, n, el total de elementos, sobre n menos r, 5 menos 2 factorial. 5 factorial sobre 3 factorial va a ser igual a 20. O si utilizamos esta fórmula, vemos que n vale 5 y r2, 5 menos 2, 3, más 1, 4. Entonces sería 5, permutación 2, 5 por 5 menos 2 más 1, pues es 5 por 4, 20. ¿De acuerdo? Ahora vamos a observar por otra parte que si tuviéramos 6 elementos, el total de 6 elementos, permutación, nos piden tomar 4 elementos. Esto va a ser igual, utilizando esta fórmula,
es 6 menos R, que son 4, 6 menos 4, 2, más 1, 3. Quiere decir que va a ser multiplicado 6, el total de elementos, por 5, por 4, por 3. ¿De acuerdo? Aquí este valor nos dio 3. Ahora, si fuera otro ejemplo, supongamos que el total de elementos es 8, permutación tomando 3 elementos, pues sustituimos aquí, es 8 menos R, 3, 8 menos 3, 5, más 1, 6, quiere decir que el último elemento que vamos a multiplicar es por 6, 8 por 7 por 6. Nos damos cuenta también que el número de elementos R, ¿cuántos vamos a tomar? 3 elementos, entonces son 1, 2, 3 elementos. R es 4, tomamos 4 elementos, 1, 2, 3, 4. R es 2, tomamos solamente 2 elementos. Vamos a tener también entonces las permutaciones con repetición de n elementos tomados de R en R. Y la notación es superíndice n, el total de elementos, permutación, tomando de R en R, R elementos, y este apóstrofe quiere decir que es con repetición. Y esto va a ser igual a n, que es el total de elementos, a la R. Ejemplo. ¿De cuántas formas podemos contestar un examen de 7 preguntas de selección múltiple si cada pregunta tiene 4 alternativas de respuesta? Aquí, lo primero que debemos de analizar es el problema y qué nos está preguntando. En este caso, vamos a analizarlo de la siguiente manera, que va a ser que tenemos 4 alternativas de respuesta para la primera pregunta. Para la segunda pregunta también tenemos 4 alternativas de respuesta. Para la tercera también, así sucesivamente hasta las 7 preguntas. En cada una de ellas tenemos 4 alternativas de respuesta. Entonces sería 4 por 4 por 4, 7 veces. Entonces esto es 4 a la 7. Aquí n, según la fórmula, ahora entonces n sería igual a 4, permutación R, tomando 7 elementos, y esto se puede repetir, cualquiera de estas podemos repetir. Y esto va a ser 4 a la 7. Aquí sería conveniente que empezáramos a ver un diagrama de árbol para que vieran cómo es de que se va desarrollando todo esto. Pero si no, se deja para que ustedes lo hagan con simplemente 3 preguntas nada más y verán o confirmarán su respuesta. Otra permutación es de n elementos, de los cuales D1 son de un tipo, D2 de otro tipo, hasta dk de otro tipo, donde D1 más D2 más hasta dk es igual a n. Entonces la suma de D1 más D2 hasta dk nos da el total de elementos. Lo vamos a denotar por n, que es el total de elementos, permutación, subíndice D1, D2 hasta dk, va a ser igual a n, el total de elementos, factorial sobre D1 factorial por D2 factorial por D3 factorial, así hasta el producto de dk factorial. Ejemplo. ¿Cuántas señales diferentes se pueden hacer con 5 banderas, de las cuales 2 son amarillas y 3 son rojas? Entonces n va a ser la suma de D1 más D2. N es igual a 5. D1 es igual a 2 amarillas y D2 es igual a 3 rojas. Entonces vamos a tener que n es 5, permutación D1, 2, D2, 3, y esto va a ser igual a n factorial, que es el total, 5 factorial, sobre D1 factorial, es 2 factorial, por D2 factorial, que sería 3 factorial. Y esto es igual a 10. 10 señales diferentes se pueden hacer con 5 banderas, de las cuales 2 son amarillas y 3 son rojas. Se deja que realicen ustedes un diagrama también de árbol para este ejemplo.